Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Cerramos la semana con el antecedente de esta denominada Marcha Negra, que tiene que ver con las organizaciones de la sociedad civil que están buscando se implemente un mecanismo nuevo de pensiones en el país que permita a las personas que se retiran poder tener una remuneración más digna. Se habla mucho de pensiones de hambre, claro está. ¿Por qué es esto? ¿Verdad? Y un antecedente también que debemos recalcar es lo que pasó el día martes, donde las que se denominaron otras organizaciones de la sociedad civil presentaron una propuesta y en esta, por supuesto, lo que se busca es eliminar a las administradoras de fondos de pensiones y llevar lo que sería el fondo a una estatización, es decir, volver a lo público, que sea el Estado el que administre el dinero de los trabajadores y precisamente, pero es de allá donde venimos, por donde preguntamos, si aquello fracasó, ¿cómo es que ahora sí va a funcionar y bajo qué esquema pudiera funcionar? Vamos a conocer las dos propuestas esta mañana a la luz de precisamente de personas que han estado inmersas en el conocimiento de ellas mismas. Pero quédese porque usted creo que está muy interesado en esto. Muchísimas personas en nuestro país han quedado admiradas después de trabajar tanto tiempo, vienen y le dice la AFP, usted ha trabajado por tanto tiempo, le tocan $50 de pensión, le tocan $100 de pensión. Vaya, por la suerte que tenga usted, le tocan $250 de pensión. La pregunta que es, ¿quién puede sobrevivir o tener una vida digna con esa pensión? Y eso es mientras le dure, ¿verdad? Mientras le dure, porque cuando se le acabe, Dios que lo socorra. Así de sencillo. Por favor, acompáñeme al Foro TVM a discutir y analizar las cosas, como son. Pagando en su presupuesto todo lo que debe, que son más de 300 millones al año. Sí, bueno. Eso se sigue nutriendo. Gracias, César. Roswell, yo quisiera que primero, tal vez tú nos explicaras las diferencias que hay entre lo que ha presentado o lo que le ha respaldado el FMLN, porque aquí veo de nuevo, dice César, organizaciones de la sociedad civil presentaron esta propuesta, dice César, y la ha respaldado el FMLN, ¿verdad? Y ustedes el pasado viernes son otra también, o sea, están divididos en este asunto. ¿Cómo es el volado? No, bueno, buenos días. Yo quizás quisiera, César ha hablado de tanto que yo no sé ni siquiera por dónde empezar, sí, claro. Pero quizás voy a empezar por donde yo creo que debo de empezar. Lamentamos mucho como organizaciones sindicales que justamente este martes se haya presentado esa propuesta, una propuesta que nosotros nos preguntamos por qué no se presentó cuando el FMLN era gobierno, ¿verdad? Y es una de las cosas que le ha generado una gran crisis al FMLN como partido, porque pues sí, nosotros planteamos que si ellos tenían claridad, ellos lo plantearon inclusive hasta en un recurso de inconstitucionalidad cuando eran oposición, antes de ser gobierno, plantearon que el sistema de pensiones, la ley SAP era inconstitucional y dieron sus argumentos. Yo tengo ese recurso de inconstitucionalidad, pero resulta que cuando llegan al gobierno, en sus 10 años de gobierno, nosotros como trabajadores hicimos una propuesta, que es la que César ha planteado al inicio, en el 2017. Nosotros veníamos trabajando una propuesta, el FMLN nos dijo, como gobierno, en ese momento, que planteáramos una propuesta salida de los trabajadores, del esfuerzo de los trabajadores, y planteamos una propuesta, y la presentamos un día 1 de mayo, en ocasión del Día del Trabajo, en la que estuvo el presidente Salvador Sánchez Serén en la tarima de los trabajadores, y ahí aprovechamos para presentar esa propuesta. Y esa propuesta tenía la base de la eliminación de las AFP, de la ley SAP. Y el presidente Salvador Sánchez Serén en ese momento se comprometió con todos los trabajadores a que no iba a pasar otra propuesta que no fuera la propuesta de los trabajadores. Pero ¿qué resulta del 2017? Resulta que la propuesta que pasó no fue la que los trabajadores propusimos. La propuesta que pasó fue la que avanza, la que un grupo
de pseudo sindicalistas, porque hay que decirlo con ese nombre y ese apellido, que se dieron en llamar contra DEFOP, apoyaron a Avanza, apoyaron a los dueños de las AFP, y eso nos condenó a que ahora tengamos lo que tenemos. Que fue la reforma del 2017. Sí, pero tampoco podría yo ser injusto de señalar solamente lo del 2017, porque lo que realmente derivó en todo esto fue en 1996, cuando el Partido Arena, ¿verdad?, que en ese momento gobernaba el país, secuestró, se robó todo lo que es el fondo previsional y se lo entregó en las manos a sus amigos millonarios de aquella época, bajo el argumento de que el fondo previsional estatal del INPEP había colapsado. Eso nunca fue cierto. Eso se demostró en los años subsiguientes, se demostró que no colapsó. Que lo que ellos, quebrado, que ya no soportaba más. Es mentira, que lo que ellos querían realmente era, como el pueblo en estos temas, son temas importantes, temas que bastante espinosos, bastante escabrosos, que hay que investigar bastante, pues el pueblo no sabía que eso era cierto, y ellos creyeron, la gente creyó que era cierto, que Arena no le estaba mintiendo y que había quebrado el INPEP y que por eso había necesidad de darle paso a estas AFP. En realidad era un trabajo de un señor que se llama Claudio de Rosa, que es asesor de la fracción legislativa de Arena, que trajo de Chile, porque si ustedes recuerdan, esto viene de Chile, el papá de las AFP nació en Chile, y este señor Claudio de Rosa es chileno y es asesor del Partido Arena, y él fue el que les vendió la idea, y se las vendió tan genialmente que compraron inmediatamente, pero porque además también ellos siempre han tenido un interés, y el interés de lucro, de beneficiar a un mínimo sector, a un pequeño sector, que son la clase dominante de este país. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahora? Sucede que ahora tenemos una tragedia previsional, sucede que ahora en nuestros locales sindicales llega la gente llorando porque ya están mal de salud, ya cumplieron su periodo de trabajo, sus 55 años, sus 30 años de servicio, o sus 60 y sus 30 años de servicio, ya no pueden dar más porque están muy mal de salud, y se van a la AFP a solicitar su cálculo para que le den su pensión, y vienen llorando porque resulta que les dicen, mire, el promedio, el que gana $1,000 le están dando $207. Entonces la gente no haya que hacer, la gente hoy ha entendido claramente, después de todo esto, después de tantos años, ha entendido claramente que llamamos 21 años de saqueo de nuestro dinero. Pero lo peor de todo es que jamás en la historia de este país a los dueños del dinero se les ha tomado en cuenta para que digan si están de acuerdo en cómo se administra su dinero. Nunca. Entonces resulta que hoy la diferencia de alguna manera que hay entre la propuesta que el día 27 se presentó a la Asamblea Legislativa, quiero decir, una propuesta que no compartimos. Entre la mayoría y el 27. Sí, que no compartimos la mayoría de los trabajadores organizados. Porque a la base, al final, lo que tiene como efecto final, último, dice esta propuesta, es la eliminación de la ley SAP y darle paso a un Instituto Autónomo de Previsión Social. Entendemos que la creación del Fondo Solidario, sí, el incremento, claro, bajar la ganancia, la comisión de ganancias a los administradores de fondos de pensiones, subir la pensión básica universal, recalcularte en base a tus últimos 3 años de salario la pensión. Pero tiene sobre la base varios temas diferentes. Por ejemplo, el Instituto Autónomo de Previsión Social, ¿por qué nosotros lo planteamos como un Instituto Autónomo de Previsión Social que no es del todo una nacionalización como se está planteando, sino es un Instituto Autónomo de Previsión Social que esté administrado por una junta directiva donde los dueños del dinero, o sea, los trabajadores, tengan una amplia participación? ¿Por qué lo decimos así? Porque ya no creemos en el gobierno. No es que mayoría en ese es claro, es mayoría, ahorita lo explico. ¿Por qué lo decimos así? Porque ya no creemos en el gobierno, del gobierno de turno, el que llegue, ya no creemos en el gobierno. No creemos en empresas privadas, nunca hemos creído en empresas privadas porque ellos siempre van buscando cómo causarle daño al pueblo. Entonces, nosotros planteamos que por lo menos deben de ser 14 trabajadores los que estén en esa junta directiva, 3 del gobierno
y 3 de la empresa privada, porque reconocemos que el gobierno es patrono y que la empresa privada también es patrono, pero 14 trabajadores que también representen este Instituto Autónomo de Previsión Social, a donde tengamos un banco de los trabajadores de verdad, no la mentira que durante todo este montón de años, ahí usted, muchos trabajadores escucha que hay un banco de los trabajadores, pero realmente responde a los intereses del banco, a los intereses de los trabajadores. Por supuesto que no, es la mentira y la fachada que siempre han venido teniendo los gobiernos de turno y que nadie ha dicho nada, y eso incluye al FMLN, nunca dijo nada sobre un banco de los trabajadores. Aclarar un poco, Roswell. Entonces, claro, no habría en la propuesta que ustedes están respaldando, no significaría derogar toda la ley. No, claro que sí, es que eso es bestial, la ley SAP es bestial, entonces debe de eliminarse por completo. Ahí hay concordancia, sí. En lo que hay diferencia es que el instituto sea autónomo y no administrado por el gobierno. Exactamente, porque no confiamos en los gobiernos, entonces tendría que ser un instituto autónomo previsional, como planteaba, y que además en esta propuesta de ley se debe de incorporar a los trabajadores por cuenta propia, o sea, el trabajador, el taxista, médicos que no están laborando con ninguna institución sino tienen su propia clínica, ¿verdad? Trabajadores de los que le acostumbramos a llamar los vendedores de la calle, que son trabajadores por cuenta propia, informales, por supuesto, ellos también pueden perfectamente cotizar y ampliar la base de cotización. Entonces, porque al final el grave problema que le queda al Estado, si esta gente no cotiza, si esta gente no tiene una pensión, ¿a quién le corresponde darle la pensión? Es lo que tú decías, la vaquita como que al final ya no alcanza para todo. Entonces, ¿por qué hacer que la gente que hoy no cotiza, que son los trabajadores por cuenta propia, por qué dejarlo fuera de este sistema? Entonces, fundamentalmente, nosotros estamos discutiendo en la mesa permanente para una pensión digna, estamos discutiendo que lo que se presentó el día viernes es lo siguiente. Hay una propuesta de resolver de manera inmediata, sobre la base del artículo 16 de la ley SAP, resolver a los que ya van a pensionarse el próximo año, resolverles, hacer una reforma para que se les resuelva y tengan una pensión digna. Pero esto es un pequeño parchecito, que nosotros lo entendemos muy bien, los compañeros que lo han venido trabajando lo entendemos muy bien, que la gran batalla, la batalla por derogar la ley SAP, por sacar las AFP del mercado, va a ser una batalla bestial, va a ser una batalla grandísima, va a ser una batalla en la que estamos dispuestos con toda la energía de la clase trabajadora y del pueblo salvadoreño, estamos dispuestos a luchar y a acompañar. Bueno. Pero por el momento lo que planteaban es de inmediato, para el próximo año, las personas que van a pensionarse no pueden seguir sufriendo esta tragedia de venir llorando y diciéndonos, miren, $207 me quieren dar. Entonces, es un pequeño parchecito, pero a la base, la propuesta fundamental es la eliminación de la ley SAP en su totalidad, que no quede ni la menor duda. Y quiero decirle a todos los trabajadores y al pueblo salvadoreño, esto no debe de ser una propuesta ni de un partido político, que no creemos en los partidos políticos, ni de lo que le han dado en llamar a la sociedad civil. Esta propuesta debe ser de la clase trabajadora y del pueblo salvadoreño, es una propuesta de todos. Con la diferencia de que para que se pueda derogar la ley SAP tiene que ser una decisión de los diputados, ¿verdad? No, claro, pero entonces nosotros también le hemos planteado, una cosa es que los diputados trabajen, porque para eso se les paga, Josué, esto quiero dejarlo claro, que los diputados trabajen porque para eso se les paga y que atiendan la petición del pueblo, porque no hay que olvidar en ningún momento que ellos tienen ahora una responsabilidad de representar al pueblo. Entonces, si representan al pueblo, entonces la amplia mayoría, por eso la movilización del viernes fue una amplia movilización, y va a ir creciendo, porque la gran idea es, señores diputados, nosotros no estamos pidiéndole a ustedes que ustedes la acompañen, lo que estamos pidiendo es que la orden del pueblo es que ustedes, como lo representan, pues que obedezcan al pueblo y que deroguen la ley SAP. Entonces, hay que distinguir entre una forma y otra, porque no estamos diciendo, mire señores diputados, por favor ayúdennos, estamos diciendo, ustedes representan al pueblo. Esa es la desgracia de la democracia representativa. Si fuera democracia participativa no tuviéramos que estarle suplicando a las bancadas legislativas de ningún partido, si no pudiésemos hacerlo directamente nosotros. Pero entonces aquí queda claro,
Y quiero terminar diciendo en este primer momento, esta primera intervención, que los señores diputados de la Asamblea Legislativa deben de saber de que si no responden a los intereses de las amplias mayorías, que ya el día viernes dimos una demostración, una pequeña demostración de lo que estamos construyendo, ya dimos una demostración, pues vamos en función del 2021. Vamos en función del 2021 y de explicarle a la gente cuál es el trabajo que están haciendo los señores diputados de las diferentes fracciones legislativas en favor o en contra del para cambiar pueblo. La aritmética legislativa. Claro que sí. Bueno, hay muchos que consideran que estos diputados, imposible que puedan empujar una reforma de tal manera que ahora se coloque en el centro de la prioridad a los dueños del dinero. Muchos consideran que con esta Asamblea Legislativa no se va a poder y que esto va a poder ser realidad hasta el 2021, cuando sí es posible cambiar la correlación de fuerza y la aritmética legislativa en la Asamblea Legislativa. Ahora, voy a la pausa. César, hay dos cosas que las dejo planteadas. Hay coincidencia en que hay que derogar la ley SAP. Es correcto. La ley de pensiones, de tajo. No puede quedar ni un ápice, dice es nociva, es lesiva para los intereses de los trabajadores. Claro. En donde está la diferencia es en que se cree el instituto autónomo y ustedes crean un ente público. Ahí está la diferencia. Entonces, vamos a ir metiéndonos para que tú nos expliques y un poco también respondas a las ideas que ha establecido Rojas Solórzano en representación de los sindicatos que participaron el pasado viernes en la denominada Marcha Negra. No me cambie, ya regresamos. Nos sumamos a la actividad del día viernes porque necesitamos ir aglutinando en esa dirección. Mostrando fuerza. Sí, exacto, mostrando el músculo. Pero la propuesta que la mesa ha venido haciendo y ha propuesto en este momento justamente tiene que ver con salir al paso con la gente que está a punto de jubilarse y que está en una grave crisis, porque la mayoría no se quieren jubilar justamente porque no encuentran una pensión digna. $207 no le resuelve nada a nadie. Entonces, esto tiene que ver de manera inmediata, es para lo inmediato. Pero la gran decisión, que es la que estamos construyendo y que precisamente este próximo miércoles vamos a discutir, es justamente que la propuesta sea la eliminación de la ley SAP. O sea que quiero decirles algo, no debe de sorprenderles lo que ahorita acaban de ver, porque este es el inicio, acabamos de arrancar, es la primera marcha, ¿verdad? Pero esto viene en camino, va a agarrar su fuerza. Todavía el día 27 no mostramos todavía el verdadero músculo de la clase trabajadora, estamos aglutinando más fuerza, porque la meta final es la eliminación de la ley SAP sin ninguna discusión. Pero igual, la propuesta que ustedes presentaron y que está leyendo César no habla de eso, está hablando de solamente reducir el monto de la comisión que gana la administradora de fondos de pensiones. No lo reduce, es reducir la cuenta solidaria y aumentar la individual. Ajá. Aumentar la individual eso, y le da una ganancia mayor a las AFP. Pero no implica derogación. Sí, pero te vuelvo a repetir, Josué, es que no hay que comer ansias. La propuesta nuestra ya está trabajada y está diseñada ya con todo lo que corresponde para que sea soportada técnicamente. Entonces nosotros vamos a presentar posteriormente, ya en los próximos días, vamos a presentar la propuesta derogatoria de la ley SAP y vamos a presentar la propuesta del Instituto Autónomo de Previsión, que por cierto, debo decirlo, que ya está presentado. Debo de aclarar que ya está presentado, fue presentado en el año 2016. ¿Y ese documento que leyó César, de dónde ha aparecido? Es la mesa permanente para una pensión digna. ¿Y que eso entregaron el viernes? Sí, que convocó el día viernes. Pero vuelvo a repetir, es que nosotros ni siquiera somos parte de la mesa. Nosotros lo que hicimos es acompañar, darle acompañamiento a la mesa, fortalecer la mesa, pero ahora viene la verdadera discusión. Sí. Ya a los trabajadores viene la verdadera discusión. ¿Y cuál es la verdadera discusión? Sin ningún temor a decirlo, porque no tenemos por qué, no lo hemos escondido, y además esta propuesta del Instituto Autónomo Previsional ya está presentada en la Asamblea Legislativa. Pero eso es lo que no se quiere decir. Propuesta en la que no están de acuerdo, pues. No, perdón, vuelvo a repetir, la propuesta la presentó la Mesa Permanente para una Pensión Digna. ¿Y quiénes van a presentar la derogación? Igual, vamos a presentarla, si ellos así lo estiman conveniente, la vamos a presentar juntos.
Y si no lo estiman conveniente, bueno, entonces ellos que continúen con esta propuesta que hicieron el día viernes, y nosotros como organizaciones sindicales vamos a presentar lo que ya en el 2016 presentamos a la Asamblea Legislativa y que está guardado veamos ahí. el almendra del asunto. No resuelve el problema porque continúas con un mismo sistema que para muchos ya no da para más reformas, como dice César, sino que lo que implica es... Lo hemos planteado a los compañeros de la mesa permanente, se lo hemos planteado. La reforma que ustedes presentan no resuelve nada. Básicamente ellos lo que sostienen es que resuelve por lo menos a los que se van a pensionar, que les den una pensión un poquito mejor. Pero nosotros ¿De 5 años? Sí, por supuesto. Entonces nosotros planteamos, mire, pero es que aquí no se puede estar pensando en solamente, como decía César, de ahorita al 2022. Aquí debemos de presentar integralmente la solución al problema previsional para todos los trabajadores. O sea, arreglar el problema de una vez. De una vez. No estar poniendo más. Entonces nosotros decidimos acompañarles el día viernes, decidimos acompañarles porque este es un tema que no puede esperar. Y nosotros lo que hicimos, si ustedes lo registraron en los medios de comunicación, dijimos no más AFP. Ahora, no nos casamos con la propuesta que presentó la mesa permanente el día viernes. A eso voy. Entonces, ¿hay diferencias entonces en cuanto al planteamiento de cómo resolver este problema? Es correcto. En la mesa permanente. Ahora, no es la diferencia en la mesa permanente, es la diferencia de método, es la forma en la que ellos lo han presentado. Nosotros lo hemos planteado, mire, no podemos seguir con medias tintas. ¿Qué les hace creer a ustedes que los dueños de las AFP van a estar felices y contentos administrando lo que ustedes están pidiendo? Eso no es cierto. Y perfectamente el partido GANA y el partido PCN no muerden el anzuelo, sino que ellos son complacientes con este tipo de cosas porque ellos son los que han venido aprobando el grave daño que se le está causando al pueblo salvadoreño. Entonces, pero sorpresa, si lo que pensaban ustedes es, señores diputados de GANA y del PCN, es que esta era la última meta o la meta final, están equivocados. Esa será la meta de los compañeros de la mesa permanente para una pensión digna, no la meta de la clase trabajadora organizada. O sea que debemos declarar, la mesa permanente no está organizada con todas las organizaciones sindicales. Ahí está solamente bases magisteriales y un pequeño grupo de los empleados organizados en salud, un pequeño grupo, pero nosotros no tenemos ningún problema en disputarles a ellos la administración de la mesa permanente. Nosotros lo que tenemos problema es de que se defina de una vez por todas que lo que debe de hacer es la derogatoria de la ley SAP, y tras eso vamos, y se lo hemos planteado a los compañeros de la mesa permanente. Ellos dijeron, perfecto, hay que trabajar esa propuesta, y nosotros tenemos una sorpresa, esa propuesta la tenemos, y esa propuesta está presentada en la Asamblea Legislativa desde el año 2016, la presentó la Coordinadora Sindical Salvadoreña, el Instituto Autónomo de Previsión Social. Ahora que los diputados del partido GANA y los diputados del PCN y todos los demás diputados de ARENA, del FMLN, del CD, ahora que no se hagan los locos, esa propuesta está en el del 2016. Si tienen interés en discutir de manera seria y formal el desmontaje de las AFP en este país, la eliminación de la ley SAP, la derogatoria de la ley SAP y la construcción del Instituto Autónomo Previsional, lo tienen en su gaveta guardado desde el año 2016, que la Coordinadora Sindical Salvadoreña se los presentó. Vaya, ¿y ustedes para cuándo pretenden presentar esa propuesta? No, nosotros la tenemos, no te estoy diciendo que solo le vamos a presentar la nota. Ustedes la van a llevar a la mesa. Solo vamos a permanente. Vamos a llevarla al día miércoles, vamos a llevar ahí a la mesa permanente para que decidan cómo la van a presentar. La mayoría, para que decida la mayoría. Y la mayoría va a decidir. Y esa propuesta implica todo lo que en tu introducción planteaste, el Instituto Autónomo, derogar la ley SAP. Es correcto. Ok, perfecto. ¿Verdad? Que no haya un beneficio para el instituto, si no se busca el ánimo de lucro, se busca lo que la Constitución regula, pues que es el Estado el que debe garantizarle a los salvadoreños una pensión digna. Ahora, César, es un tema bastante delicado, sin duda. La propuesta, escuchando, porque ustedes sí, en esa reforma del 2017, acusaron al FMLN de aprobar una reforma lesiva para los intereses de los trabajadores, pero además se denominó, o al menos así se estableció a nivel de lo público, el hecho de que la reforma permitiera que se quedaran con los ahorros de pensiones
y eso no lo permitieron al final. Es que los acusamos y seguimos acusándolos, ¿verdad? Porque lo pactado y lo tratado no era eso. Ellos nos aseguraron a nosotros, los trabajadores, El FMLN. el FMLN como partido de gobierno nos aseguró que ellos no iban a acompañar la reforma del 2017 y la acompañaron. Entonces, ¿de qué otra manera se le llama Pero eso? no la original, Pero, ¿verdad? no, Sino que pero con unos cambios como lo plantea César. la miseria y basura que presentaron y que es la que está aprobada en este momento. Que yo respeto lo que dice César, pero lo cierto es que la oligarquía miserable de este país no solo nos cobró a los trabajadores toda la propaganda que hizo por lo del robo del siglo, metiéndonos $10 más de descuento a nuestra planilla, sino que además se burló una vez más de los trabajadores y el FMLN lo permitió. Y eso es lo que nosotros planteamos. Entonces, ¿qué es lo que dijimos? Inclusive nosotros le planteamos al presidente de la República, bueno, como ellos nos hablaban de falta de correlación, no había correlación en la Asamblea Legislativa para hacer esos cambios. Entonces le planteamos, bueno, mire, ¿y quién tiene la superintendencia de pensiones en este momento como gobierno? Son ustedes. Y entonces, ¿por qué no armamos una AFP gubernamental? ¿Por qué no armamos una AFP gubernamental que reduzca la tasa de interés que está ahorita cobrando las AFP, estas de Confía y Crecer, ¿verdad? Y que le dé mayor rentabilidad a los trabajadores? ¿Acaso no había posibilidad en un país en el que decimos que estamos en un libre mercado, no había posibilidad que el gobierno pudiese haber metido del presupuesto general de la nación, por ejemplo, 50 millones para iniciar una AFP gubernamental que ayudara a resolver el problema grave de los trabajadores, sin necesidad de que tuviera que ser la Asamblea Legislativa, la correlación de la Asamblea? Si había voluntad, se podía hacer. Y esto es lo que nosotros le reclamamos al FMLN, que no hubo compromiso para la clase trabajadora. Y esto lamentablemente, aunque les moleste, aunque se sientan mal porque lo estamos diciendo, pero es que el sacrificio que ahora los trabajadores estamos pagando es grande y no podemos seguir aguantando que felizmente solo porque el FMLN en ese momento era gobierno y tenía otros intereses, no atendió el clamor de la clase trabajadora. Esto lo deben de reconocer los dirigentes del FMLN, que les pasó una gran factura. Bueno, vamos a la pausa, miren. Vaya, estamos de acuerdo porque creo que se coincide en este debate que tenemos, se coincide en que ya, o al menos tú, en representación, no de la mesa, porque tú no estás hablando de las organizaciones sindicales. Porque tú ya dijiste que no respaldan lo que presentó el viernes de la mesa. No, por supuesto ¿verdad? que no. Entonces tú dices, ustedes vamos a presentar una propuesta de las organizaciones sindicales para que se derogue la ley SAP. Exactamente. Y se cree el Instituto Autónomo de Previsión Social. La que plantearon las otras organizaciones también tiene esa coincidencia, eliminación de la SAP. En donde hay diferencia es que allá es un ente estrictamente público, ¿verdad? Público. Y otras aristas. Entonces, digo, ¿será que pueden esas dos propuestas entrar a la mesa de la discusión y hacer un híbrido de ambas a la hora de pensar de que son siempre organizaciones de la sociedad civil, sindicatos y yo otras creo que fuerzas, sí, ¿verdad? Entonces, si la coincidencia es no ley SAP, fuera AFP, yo creo que podemos sentarnos y discutirlo. Vamos a discutir eso. Vamos a la pausa, rapidito, por favor. Bueno, miren, estamos de regreso y la verdad que creo que tenemos unos minutitos antes de irme a la tercera pausa y abrir el teléfono a nuestro invitado especial de todas las mañanas del pueblo salvadoreño, porque veo que hay coincidencia, y hay que ser claros, porque Roswell está planteando algo esta mañana muy diferente de lo que planteó la mesa permanente el día viernes, y ahí sí no está establecido la eliminación de la ley SAP ni la desaparición de las administradoras de fondos de pensiones.
En eso estamos claros, ¿verdad? Estamos claros. Vale. Ahora, dices tú que van a presentar una propuesta en ese sentido en los próximos días, pero la van a pasar por el filtro de la mesa. Lo vamos a discutir con ellos. Ajá. Vamos a discutir con ellos porque consideramos que lo que menos nos puede pasar es que nos dividamos. O sea, la intención no es dividirnos entre trabajadores. Pero si ahora hay, bien, si hay una si propuesta no hay coincidencia con la mesa permanente para una pensión digna en cuanto a que desaparezcan las AFP, pues tomaremos nuestro camino y seguiremos luchando porque desaparezcan las AFP. Ahora, César, debemos de plantear un escenario en base a realidades. Y lo que advierten mucho es que esta Asamblea Legislativa muy difícilmente puede apoyar una propuesta de derogación de la ley SAP y eliminación de las administradoras de fondos de pensiones. ¿Tú compartes eso? Bueno, mira, lo peor que puede hacer la Asamblea es aprobar la propuesta del viernes, porque esa propuesta no solo mantiene las AFP, sino que, insistimos, le da un 20% de los rendimientos de los fondos a las AFP. Es decir, le entrega 60 millones de dólares, más o menos, sobre un fondo de más de 8.000 millones, un 20% de los rendimientos. Eso sería lo peor. La propuesta del viernes, la marcha del viernes, tenía un propósito, no es que se reforme el sistema. Ahí presentaron 5 hojas, eso no es un documento serio, no tiene ningún estudio financiero. La marcha del viernes tenía como propósito sembrar en la mente de la población que las bajas pensiones que están saliendo se deben a la reforma del 17, y no hay ninguna relación entre la reforma del 17 y las bajas pensiones. Las bajas pensiones tienen que ver con la modificación del salario base regulador que se aprobó en la reforma de 1996, que entró en vigencia en el 98 cuando surgieron las AFP, que a ti te calculan el promedio de los últimos 10 años y te dan un porcentaje pequeño. Eso ya lo explicamos. Entonces es una marcha política con una propuesta política, sin fundamento técnico y que fortalece a las AFP. Lo que están proponiendo PCR y PDC no es más que bajar comisión. Las AFP siguen. Eso es todo. La comisión se ha bajado ya muchas veces. Mauricio Funes la bajó de 21 a 17 y luego terminó en 12.6 que está hoy. Mauricio Funes creó el programa de pensión básica. Y que tú estás dejando entender que la propuesta que está presentando la mesa es una propuesta que va en sintonía con los intereses del administrador de fondos de pensión. Le mejora los rendimientos. Primero, no baja comisión. Primero, no las elimina. Segundo, no le baja comisión. Y tercero, le dice de los rendimientos agarre un 20%. Eso es horrible. Y le promete a la gente pensión. No hay estudio financiero. 5 hojas firmadas por Martel, el diputado del Cambio Democrático. Esa es la marcha del viernes. A mí me parece bien que Howard se distancie de ahí si no quieren asumir algo serio y apoye una estatización o una eliminación de las AFP bajo un instituto público de los trabajadores. Esos son los dos caminos. Hay que eliminar las AFP. Ok, la reforma del 17, yo quiero insistir en esto, porque aquí hay una mentira que se quiere instalar. No estoy hablando de Robert cuando hablo de mentira. Me refiero de cosas que se están diciendo. La reforma del 17 no empeoró pensiones. Esa reforma tuvo 3 aspectos que afectaron las AFP y tuvo otro aspecto que afectó a una parte de la población pensionada, no a la que se está pensionando. Y resolvió problemas, una parte de los problemas financieros del gobierno. ¿En qué afectó a las AFP? Que eliminó los intereses sobre los rendimientos de las cuentas individuales. Es decir, tú tienes un dinero ahí en una AFP y tienes 5 años que no trabajas. Tú tienes 5 años que no trabajas, pero cotizaste 5 años. Sobre eso te cobraban intereses las AFP, sobre los rendimientos de ese fondo inactivo. La reforma lo eliminó. Sí, gracias a Dios. ¿Verdad? Cuando la AFP te da una pensión. Gracias a Dios, porque antes si tú dejabas de cotizar y tenías ahí, te iban quitando pistos de la cuenta, correcto. mes a mes, cobrándote interés. Y la reforma del 17 lo eliminó. Cuando la AFP te da una pensión, te cobraba el 1.5. Ahora te cobra el 1. Es una reducción de 33%. Son muchos millones. Y la comisión de las AFP, que estaba en 2.20, pasa a 1.90. Con esos 3 cambios, las AFP que se habían ganado, aquí está el dato de la Superintendencia del Sistema Financiero, que se habían ganado 30.3 millones de dólares en el 17, se ganaron 27.3 en el 18. Ganan mucho dinero, pero disminuyó la ganancia. Entonces no es cierto que esa reforma le convino. ¿Qué otro aspecto tuvo?
que se subió un punto la aportación patronal y salarial y se crea una cuenta colectiva con el 33% de los fondos de la gente y una individual se mantiene con el 66%. La pensión futura puede salir mejor, porque ahora de $16 para la gente quedan, si a $16 le quito 1.90, ¿cuánto me quedan? A $16, perdón, a $15, se subió a $15. De 13 a 15 la cotización, la aportación patronal y la cotización. Quedan 13.10 y antes a la gente le quedaban 10.80. Tal vez estos datos puedan confundir a la gente, pero ¿qué es lo que quiero decir? Que queda más dinero en el fondo de la gente con la reforma del 17. Solo que eso está comenzando y es muy poquito el cambio. Y se puso una pensión mínima de $2.000, una pensión máxima, que eso es bueno, porque aquí hay gente que le salía de 1.500 y le daba un complemento de 2.000 y de 3.000 a los octavos. Entonces eso alivia la carga financiera del gobierno. Para que a ti te salga una pensión de $2.000, tú tienes que tener un salario casi de 8.000, si no eres de los octavos. Entonces se le pone un tope, eso está bien. Todos esos aspectos de esa reforma son positivos. ¿Qué fue lo negativo? Que a la gente que está pensionada, pero de los octavos que le dan un complemento, le están quitando entre un 3 y un 10, según sea el monto de su pensión, para el Fondo Solidario. Bien, es una reforma, no resuelve el problema estructural. Sí, pero lo que se está planteando, César, es que son pensiones de hambre. Claro, pero tienen que ver con la reforma del 98. Claro, pero ¿por qué no resolvieron eso en el 17? Porque los partidos de derecha que tienen mayoría no van a dar los votos por una reforma que afecte a las AFP significativamente, aunque hubo un daño. Pero ¿y entonces ¿por qué la aprobó el FMLN? Porque había que resolver un problema financiero del gobierno. Primero, había que resolverlo. Segundo... O sea, era lo más importante del gobierno, no los trabajadores. No, pero la situación financiera del gobierno significaba que 98.000 personas no iban a recibir pensión del Seguro Social y del INPE. ¿Quién la paga? Hacienda. Y ya la Sala de lo Constitucional le había dicho a Hacienda, usted no puede seguir pidiéndole prestado a las AFP. Sin pagarle lo que... ¿Y de dónde iba a sacar $600 millones el Ministerio de Hacienda? 500 millones. Sale ahora de la cuenta solidaria. El problema de Hacienda es un problema del pueblo, porque la otra salida es subir el IVA. Y además, mejora el fondo de cotización de la gente, no lo disminuye. Y le pone un tope a la de 2.000. Tiene algunos aspectos positivos. Sí, no, lo que pasa es que yo realmente cuando escucho lo que está planteando César, entonces a mí me queda claro que entonces el FMLN, como era gobierno, lo que le importaba era la caja del gobierno. Que si bien es cierto, es el dinero de todos los salvadoreños, sí, pero ni siquiera sabemos cómo se administra. Entonces nunca le importó realmente resolver el problema de los trabajadores. Si no, dígame, César, ¿y por qué cuando le hicimos la propuesta al presidente Sánchez Serén sobre crear una AFP gubernamental que ayudara a hacer un quiebre técnico de las AFP? Porque al final lo que demandamos, y no tenemos ninguna discusión en torno a eso, porque al final lo que demandamos es que las AFP salgan del mercado. No puede seguir, la AFP fue en 1998 como meter un coyote a un gallinero, a que nos robaran todo nuestro dinero, se lo entregaron a los grandes millonarios de este país, felices porque le entregaron una gran marmajada de plata, para que lo administraran, empiezan a meterlo a la banca privada, a la banca internacional, a sacar unas grandes ganancias para echárselo a su bolsillo, no para la cuenta previsional de cada uno de los trabajadores. Entonces, tenemos suficientemente claro que este sistema no le resuelve nada a nadie, que al contrario ha agravado la crisis. Por eso cuando se dice, se plantea, bueno, entonces a lo mejor... Pero es que es curioso, Roswell, que organizaciones de la sociedad civil aglutinadas en la mesa permanente estén apoyando las AFP. Bueno, esa es una excelente pregunta que yo creo que el día miércoles vamos a resolver. Apartando de eso. No, es que nosotros no estamos por hacer ese tipo de parches. Nosotros no queremos ningún parche, y no solo nosotros. Hay una gran cantidad de organizaciones sindicales que ya hicimos nuestra exigencia y nuestro reclamo y dijimos, señores de la mesa, o ponemos en la discusión en el centro lo que realmente hemos demandado, o pues no, vamos a tener que hacer de otra manera. Bien, quiero aclarar lo siguiente, para asentar ya las ideas. El problema viene de la privatización que hicieron Arena, PCN, PDC. Los de Gana vienen de Arena. El presidente de la República es del partido Gana. Es decir, la privatización del 98 es de esos tres partidos. No podemos meter a Cambio Democrático ni al FMLN. Y todo lo que siguió
tiene que ver con esos partidos, el fideicomiso de pensiones. Sí, también. Todo tiene que ver con esos partidos, incluyendo el partido del presidente de la República, porque el presidente de la República es de Gana y no están planteando eliminar las AFP. La reforma que se plantea el viernes fortalece las AFP, dejar esto claro. Sí. Segundo, la propuesta de los trabajadores del 17 no eliminaba las AFP. Ninguna propuesta, salvo la de este martes, planteaba eliminar la AFP. Lo que planteaba era un sistema mixto, donde las AFP podían desaparecer en el corto plazo, pero no lo eliminaba con la reforma. Esa es la verdad. Tercero, no tuvo correlación en la Asamblea. Y se aprobó una propuesta que daba ciertas posibilidades de resolver medianamente problemas financieros del gobierno y que no empeoraba pensión. Porque la propuesta del 17 no empeora pensión. Crea un fondo un poco mayor porque hay más cotización y menos comisión. Las pensiones de miseria que están saliendo no tienen que ver con la reforma del 17. No se puede hacer una reforma si no hay correlación en la Asamblea Legislativa. No se puede eliminar el sistema si no hay correlación. La propuesta del gobierno, del FMLN, eliminaba las AFP en 10 años. La de los trabajadores la eliminaba en 5. A las 2 le llamaron robo del siglo, sobre todo a la del gobierno. Y la ANE estuvo en contra, y los partidos de derecha. Esta es la realidad. Entonces, si Robert quiere que las AFP desaparezcan, lo mejor es que apoye la propuesta del martes, no la propuesta del viernes, sino la del martes. Esa es la que propone solo que ellos están hablando de un ente autónomo. Pues eso se puede discutir. No, también se plantea un ente autónomo, el Instituto Nacional de Previsión Social. Público, pero con participación de los trabajadores y los pensionados. Un trabajador. No, 2 trabajadores, uno del sector público y uno privado, un pensionado y un ente público, como la ley del agua. Y en el que plantean ellos, el ente autónomo, son 14 trabajadores. Bien, entonces que sea ese, eso se puede discutir. Muy bien. Eso se puede discutir, pero que terminen las AFP. Pero lo que se presentó, que creo que ahí sí hay coincidencia. Pero insisto, lo del viernes fue una marcha para mentirle a la gente sobre por qué la baja pensiones y para fortalecer a las AFP, porque esa propuesta la fortalece. Muy bien, pausa, vamos rápido a la pausa porque quiero... Que pongan así estrictamente como ellos abusivamente y de forma de robo han impuesto una comisión que es ridícula, más grande que lo que es la aportación de la contribución que pone el trabajador y que debe esperar al final de su vida ya todo enfermo, acabado y con una inflación de los 11.000 vírgenes adeudadas. Así de simple y sencillamente tiene que crearse, sin preguntar y consulta, un instituto autónomo de pensiones en el que todo, antes de desaparecer el sistema diabólico de las AFP, hay que exigirles que retribuyan en forma retroactiva lo que no debieron haber cobrado, lucrándose ellos y dejando empobrecido al trabajador. Refundación de la República, porque allí se va también una sala podredumbre que avala toda esta sinvergüenza. Muchísimas gracias. Vamos más rápido con... ¿Tenemos? Una llamada, 2 llamadas. Muy buenos días. Adelante, amigo. Quiero participar. Sí, con gusto. Adelante. Buenos días, Jonathan, por darme la oportunidad. Sí. Gracias a Dios tenemos la oportunidad de ver al señor que se terminó nuestras pensiones. El señor que está hablando ahorita estuvo 10 años con el FMLN y él era el asesor económico del FMLN. Recordémonos que los 6.000 millones de dólares que el FMLN sacó de nuestras pensiones, nos lo pagaban a 1.25, señores. Nos robaron 7.75 de intereses a nosotros. ¿Cómo entonces podemos tener pensiones dignas con esta clase de gente, con esta clase de asesores que vienen de otra parte a asesorar mal a los gobiernos para que nosotros, los trabajadores, nos quedemos sin nuestra buena remuneración? Otra cosa, yo hice hincapié hace poco, hice unos números sencillos. Por ejemplo, una persona que le descuente $40 mensuales para las AFP, esta persona cuando se retira viviendo 20 años, lo único que le van a dar son $60 porque es lo que ahorró. ¿Cómo puede ahorrar? ¿Cómo puede obtener un poco más de
de su pensioncita, es que presten el dinero al interés que verdaderamente se presta, así como el 9%, ¿me entiende? Esa es la única salida que hay, sino que me den una razón matemática que me convenza de dónde se puede conseguir una pensión digna. Muy bien, gracias. Muchísimas Gracias. No tengo ya más tiempo, realmente, disculpen, está sonando el teléfono, pero no tengo más tiempo. Roswell, concluyo contigo. Bueno, nosotros estamos planteando que en los próximos días estaremos haciendo una propuesta concreta a la mesa permanente para una pensión digna, en la que discutimos la creación del Instituto Autónomo de Previsión Social, pero por supuesto la eliminación de la ley SAT, que concluya con estos 21 años de robo que ha hecho las AFP a los trabajadores en este país. Por supuesto también incorporamos ahí a los trabajadores por cuenta propia, ¿verdad? Taxistas, médicos, los compañeros vendedores informales, a todos ellos incorporarlos en el Instituto Autónomo de Previsión Social, y esto lo vamos a discutir este día miércoles con la mesa permanente. Eso va a definir pues nuestro posicionamiento de seguir en la mesa permanente o tener que hacer nuestro propio posicionamiento. Ahora, ¿y en la balanza quiénes son más? Bueno, se va a determinar en las calles. Yo les pediría que no sea la boca mía la que lo diga, sino que se demuestre en la calle quiénes somos más, quiénes somos los que estamos demandando la eliminación de la ley SAP. Y ha explicado el conglomerado de la mesa por qué es que están apoyando una reforma ellos que solo no nos implica arreglar el problema de raíz. No, ellos solo nos plantearon que de manera inmediata que era buscar cómo darle pensiones poco dignas a los que se van a pensionar este próximo año. Y sería pensando en que no tienen aritmética legislativa para derogar. Eso es lo que ellos han planteado, que porque no hay aritmética legislativa, pero nosotros le hemos planteado que aquí cuando se ha organizado el pueblo, pues sí, la aritmética sale sobrando. César. Vamos, si Robert quiere que desaparezca la AFP, lo que debe abandonar esa mesa, que es un proyecto político del gobierno, que está planteando una reforma para fortalecer a las AFP, y lo hemos Muy dicho bien, ya tengo más tiempo. Como 5 veces. Bueno, pero hay gracias a ambos por su tiempo. Mañana con nosotros el doctor Rubén Zamora, ex embajador del Salvador en la India. También él ha sido embajador del Salvador en Washington y embajador de El Salvador ante las Naciones Unidas. El tema, el protocolo de entendimiento firmado por El Salvador y el gobierno de los Estados Unidos para la cuestión de la migración. Por favor, para que me acompañen. Hoy reprise de la entrevista con César y con Roswell a las 8 de la noche. Ustedes me conocen, yo soy Josué Natambaki. Buenos días para todos.